he creado un monstruo que prácticamente automatiza el 95% de la atención al cliente dentro de WhatsApp. Voy a decirle, estoy muy enfadado, quiero hablar con un humano ahora mismo. Vamos a darle Enter y vamos a ver cómo fluye absolutamente por todo el workflow. Se ejecutan primero los clasificadores, luego pasaría a la gente de IA, respondería a base de datos y luego, por último, cuando pase por aquí, va a detectar si hay clientes enfadados, si hay incidencias o si necesita intervención humana. Vamos a ver cómo se registra rápidamente a través de este Google Sheets. Y si te fijas, se acaba de registrar este de aquí, en el cual dice que el usuario está muy enfadado y desea hablar con un humano de inmediato. Y la respuesta de la IA en este caso dice que lamento que te sientas así y entiendo que quieras hablar con un humano de inmediato. Entonces lo que me está diciendo es que me va a pasar con un humano, y si te fijas aquí, pues ha detectado que no hay incidencias técnicas, que detecta que hay un cliente enfadado y también detecta que se requiere una intervención humana. Pero ¿qué pasa cuando detecta esto? Pues que se envía un Gmail, un email a mi correo personal o de empresa, en el cual lo vamos a ver aquí. Vemos que justamente me han llegado estos dos nuevos. Me estaría notificando rápidamente, por ejemplo, de que hay una intervención humana requerida por parte de este número de teléfono, en el que me da una serie de detalles de consultas, como por ejemplo que el mensaje dice que estoy muy enfadado, quiero hablar con un humano ahora mismo, sería el mensaje del cliente en este caso, y luego la intención detectada es que se requiere de soporte técnico y el sentimiento muy negativo, y luego el motivo de la alerta y las acciones a tomar junto con la información del cliente, obviamente. Y señores, esto, quieras o no, es súper útil para cualquier empresa, porque te permite que prácticamente todo lo automatice la IA, pero cuando la IA no pueda responder algo, contacte rápidamente con una persona de soporte para que entre al chat y responda a ese usuario. No solo eso, sino también tendríamos una base de datos de pedidos, como este de aquí, en el cual obviamente es un ejemplo, pero se puede conectar fácilmente y rápidamente a una base de datos real. Luego tendríamos un registro más para desarrolladores, para identificar rápidamente cuál es el ID de la conversación, junto con el sentimiento, intención de compra, idioma, horario comercial, es decir, si está o no en horario comercial, el día de la semana, horario, el tipo de mensaje, y luego tendríamos el sistema de recordatorios junto a uno de métricas, en el cual pues está separando tanto por intenciones como por sentimiento el número de solicitudes clasificadas por cada uno, como el porcentaje de cada uno respecto al total que hay de solicitudes. En este caso hay 101 mensajes clasificadas con sentimiento y 177 clasificadas con intenciones, que pueden ser pues de queja, consulta, compra, soporte técnico y seguimiento. Pero vamos a entrar dentro de casi cada nodo para entender cómo funciona todo esto. Entonces, este primer trigger, que literalmente no hace falta ni configurarlo, solo las credenciales obviamente, pues enviaría el mensaje a este split out, en el cual lo que está consiguiendo es separar las partes del mensaje, que me gustaría mostrarlo pero no quiero que se vea mi número, pero las partes del mensaje pues sería el from, el ID, el timestamp, el texto, el body y el type. Bueno, al menos este sería el output del separador de partes del mensaje. Luego pasaría esto por un switch, en el cual estaría detectando en este caso si es una imagen o un texto. Realmente lo que está haciendo, si te fijas con este código de aquí, con json.type o json.com.text o json.text, que seguramente lo habrás visto en un montón de ocasiones, lo que está diciendo es que identifique el tipo, en este caso sería el tipo del nodo anterior. Siempre que veas el símbolo del dólar y JSON punto algo, significa que está intentando recoger la información de algo del nodo anterior. En este caso lo que está haciendo únicamente es para la imagen, pero ¿qué pasa? Que si te fijas abajo está configurado para que si no es verdadero lo primero de todo, es decir, que si no hay una imagen, si no detecta que es una imagen, que haga todo lo contrario, es decir, que sea false y por lo tanto siga por la próxima vía, que no es el de la imagen. Espero haberme explicado. Entonces, si no es el de la imagen, es decir, que es false porque no hay ninguna imagen, si no existe, realmente es si no es verdadero. Si no es verdadero que haya una imagen del nodo anterior, pues pasaría por el mensaje de texto, que sería simplemente el contrario. Aquí tengo desactivado el tiempo de seguridad, pero se podría activar, y esto es muy útil para esperar que el usuario envíe más mensajes, se acumulen, por ejemplo, durante 5 segundos, y una vez que se acumulen los mensajes ya pase a los siguientes nodos. Lo que pasa es que lo tengo configurado así porque no está en producción, que esto quiere decir de que no está en un entorno real, sino que está en un entorno de práctica, de testeo y de mejora. Por lo tanto, en este caso, pues como he puesto un texto en el WhatsApp, pues ha pasado por la vía del texto y por lo tanto va a todos estos clasificadores que vas a ver aquí, que todo esto lo que está haciendo es intentar identificar en base al mensaje del usuario, por ejemplo, si necesita privacidad, también hace que se resuma el texto, también se detecta si la conversación ha sido cerrada o no, también detecta y clasifica la intención, analiza el sentimiento del mensaje y también detecta el idioma. ¿Por qué se hace esto y qué sentido tiene esto? Bueno, esto primero es una estructura que se llama arquitectura modular, en el cual lo que hacemos es separar diferentes cosas muy críticas del mensaje para que luego
luego a la IA le llegue todo esto separado junto al mensaje obviamente, pero también le llegue un resumen y toda esta clasificación para poder entender mejor el mensaje. Ya no solo es realmente para la IA, sino también para los switch o los if, es decir, los condicionales, como por ejemplo estos de aquí. Y también, si te fijas, para poder poner, por ejemplo, que en el detalle de la consulta se pueda poner en este caso intención detectada, sentimiento, y luego se pueda clasificar a través de una base de datos como esta, que esta realmente es una más o menos sencilla. Esto se podría hacer de una forma hiper compleja. Lo que pasa es que esto es una demo que estamos construyendo poco a poco y esto requiere un progreso, requiere una mejora constante, pero siempre hay que ir desde lo más básico a ir poco a poco mejorándolo. Este es mi mayor consejo si realmente construyes workflows, que lo hagas así. Primero empieza con una versión muy simplificada, pero lo más imprescindible posible. Es decir, que lo más básico que hagas sea muy funcional y sea lo mínimo viable, digamos. Entonces todos estos clasificadores no solo es para que le llegue correctamente la IA también, sino sobre todo para poder clasificar y almacenar toda esta información de los mensajes en una base de datos y poder entender cómo está yendo el soporte de atención al cliente de WhatsApp. En este caso, si fuera de Gmail, pues sería otro, que si quieres que haga uno de Gmail, dímelo en los comentarios y sin ninguna duda lo haré, porque es algo súper importante también y súper útil para la mayor parte de las empresas. Y esto pues te da una visión general de cómo está yendo el soporte y qué es lo que está pasando últimamente, e incluso también te ayuda mucho para poder entender cuando hay una alerta de intervención humana requerida, porque si por ejemplo ves que el mensaje del usuario no es para tanto o incluso se ha equivocado la IA poniendo lo que a veces pasa, pues en vez de estar buscando este número de teléfono para ver si está todo correcto o si realmente necesita responder, etcétera, pues simplemente ves este mensaje y dices, bueno, pues voy a contestarlo o no voy a contestarlo. Al menos tú puedes decidir simplemente con una notificación que te acaba de enviar el workflow al email. Y luego tendríamos esta base de conocimiento, que es simplemente un Google Docs en el cual está almacenado todo el conocimiento de la empresa, que en este caso si entramos al nodo pues es simplemente que se está obteniendo a través de la operación get este enlace hacia el Google Docs, y aquí tendríamos todo el output, que es pues un prompt bastante grande. Es como si fuera un prompt, pero que realmente es una base de conocimiento para la empresa, pero también en parte, voy a ponerlo para que lo veas bien, también en parte pues se dan ciertas cosas como por ejemplo responsabilidad social, expansión y desarrollo, campañas de colaboración, junto a toda la información que queremos poner en esta base de conocimientos que se responda luego a los clientes, obviamente. Entonces lo que estamos haciendo aquí, si te fijas, es simplemente decirle que del nodo anterior extraiga el texto con este código de aquí. Normalmente lo que suelo hacer es poner estos dos, porque a veces desconecto y conecto otro tipo de nodos anteriores y lo ideal es que me los pille siempre. Entonces lo que estamos haciendo es decirle que tanto este código como esto sería un AND, que en la práctica funcionaría como un OR realmente, pues pillaría el texto, que sería en este caso el texto enviado a través de WhatsApp, y lo que le estamos diciendo es que haga un resumen de este texto, y el resumen pues sería: el usuario está muy enfadado y desea hablar con un humano de inmediato. Que si te fijas y te suena, seguramente te sea similar a este mensaje de aquí. Y así con cada clasificador. Realmente no tiene mucha ciencia, esto simplemente es poner buenos prompts dentro de estos basic LLMs, que son pues basic LLM chain, cadenas de LLM básicas traducido al español, y luego lo que tendríamos aquí es un identificador de privacidad, que esto realmente es muy útil, y es sobre todo uno de los grandes fallos de la gran mayoría de gente que construye chatbots de WhatsApp, porque si te fijas tenemos conectada una base de datos de pedidos. Tú no quieres que cualquier persona te pregunte sobre un pedido y que tú le arrojes esa información, más que nada porque se te caería el pelo ante la ley. Entonces quieres que la IA proteja toda tu información, porque tú imagínate, como te dije antes, que empiece a arrojar información sobre otros usuarios, sobre conversaciones o sobre pedidos. Y menos mal que aquí pues no tendríamos nada relacionado con tarjetas, nada realmente delicado, pero sí que tendríamos incluso el método con el que se ha pagado, no en sí el número de tarjeta ni cosas tan delicadas como esas, pero tendríamos cosas que son un poco delicadas, como por ejemplo aquí no tengo ningún email, pero tú imagínate que empieza a dar los emails de los clientes, pues obviamente eso sería súper delicado. Entonces lo que hacemos con esto es detectar si el usuario está pidiendo una información muy delicada, entonces está clasificando si hay información sensible o no. En caso de que haya sensible, pues responde true, o si no lo hay, pues false, pero esto luego llega a la gente de ella, y a través del prompt lo que estaríamos haciendo básicamente, si te fijas está puesto aquí en prompt user message, en el cual pues le estaríamos diciendo de que si no requiere ningún tipo de protección de privacidad, pues en este caso pues que sería false, pero en caso de que esté pidiendo información sobre un pedido, que ahora vamos a hacer un ejemplo, pues que solo y únicamente responda cuando nosotros nos verifiquemos, por así decirlo, a través de un email o de información que sepamos del pedido. Por ejemplo, vamos a pedirle información del pedido 1001, porque aquí tendría un email, entonces quiero ver si realmente me estaría
estaría pidiendo ciertos datos como por ejemplo el email y el número de pedido. Así que vamos a ir aquí y vamos a darle a Test Workflow. Quiero saber el estado de mi pedido. Vamos a ver qué es lo que responde. Fluye todo el workflow, todo este pedazo de monstruo que he construido. Ya ha respondido y vamos a ver. Y me dice, por favor, envíame tu correo electrónico y número de pedido para que pueda acceder a la información del estado del pedido. Es decir, hay una protección porque si te fijas dentro de este nodo, está clasificando según este prompt de aquí que hay información sensible y por lo tanto se va a activar, por así decirlo, la alerta dentro de la gente de IA que va a hacer que únicamente se pueda acceder a la información de pedido si el cliente da correctamente el correo electrónico y el número de pedido, y si no es así no me va a dar acceso. Entonces vamos a decirle mi número de pedido es 1001 y mi correo es este de aquí. Vamos a darle a Test Workflow y vamos a darle Enter. Entonces esto empezaría a funcionar de nuevo, toda esta maquinaria, y vamos a ver qué es lo que responde ahora. Si te fijas, aquí acaba de consultar en la base de datos de pedidos, por lo tanto probablemente arroje la información correcta. Y me dice tu pedido número PED 1001 ha sido entregado. Si necesitas información adicional o hay algo más en lo que te pueda ayudar, no dudes en preguntar. Si requieres asistencia más específica, un asesor experto puede atenderte. ¿Te gustaría que te pusiera en contacto con uno? Esto a lo mejor sobra, sinceramente, porque esto haría pues saturar a lo mejor un poco el sistema, pero esto también depende mucho de la empresa, porque a lo mejor tienes una empresa pequeña y quieres estar en contacto con tus clientes, que esto también lo hacen muchas empresas, sobre todo las no grandes, sino las que están intentando generar como una pequeña tribu de clientes. Así que sería algo totalmente válido. Y obviamente si bajamos aquí abajo vamos a ver que todos los detectores han ido a false, es decir que no se ha detectado ni incidencias técnicas, no se ha detectado ningún cliente enfadado y mucho menos que se necesita intervención humana. Entonces, siguiendo por todo el proceso, como estaba comentando, pues todos los clasificadores al final simplemente es un prompt en el cual le estoy diciendo a la IA, pues mira, este es el mensaje, por favor analiza el sentimiento de este mensaje. Simplemente es lo único que estamos haciendo con estos basic LLMs, al igual que la detección del idioma, en el cual, pues oye, ¿cuál es el idioma de este mensaje? Así, muy básico realmente. Todos los outputs pasan por este merge de aquí, que lo que hacemos es agrupar a través de los 7 inputs conectados y saldría este output de aquí. Aquí se ve todo esto, pero porque el primer input que viene sería la base de conocimientos y es un texto bastante largo, pero todos los inputs serían justamente aquí dentro. Y luego le ponemos un aggregate, y esto es muy importante, es algo que la gente no suele saber mucho, y es que si no le pusiera el aggregate, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasaría es que se tomaría cada input como una solicitud independiente. Es decir, si yo le quito ahora mismo el aggregate y le doy a Test Workflow y el workflow empieza a funcionar, lo que va a pasar es que se va a ejecutar todo esto 7 veces diferentes. Va a ir una con el input 1, luego input 2 se ejecutaría esto como una segunda vez, luego input 3 una tercera vez y así de forma hasta completar los 7 inputs. ¿Por qué es esto? Porque hay 7 inputs diferentes y lo que queremos nosotros conseguir es que se ejecute todo de una sola forma. Por ello se pone este aggregate que lo que hace es poner todos los datos en una misma lista y este sería el resultado, todo esto de aquí. Es decir que se separa por objetos. Aquí si te fijas el data 0 sería un objeto, data 1 sería otro objeto, data 2 otro objeto y así hasta el sexto objeto de aquí, porque empieza desde 0, entonces de 0 a 6 habrían 7 para que me entiendas. No es que hayan 6 porque el 0 también es un objeto, entonces hay 7 objetos si no contamos el 0, pero si contamos el 0 son 6 obviamente. Y luego pasaría por el formateador de respuestas, que esto sería un edit field, que es muy importante poner esto, que esto ya lo he explicado en otros vídeos, que es muy importante porque luego puedes declarar esto más adelante, en vez de tener que irte realmente, por ejemplo, al basic LLM de resumidor de respuestas, pues vas al resumidor pero de aquí, es decir, el mensaje de texto, que en este caso pues sería el resumidor de texto, en el que simplemente es el resumen que ha hecho la IA anteriormente. Y esto se hace sobre todo porque si por ejemplo cambio el resumidor o le pongo algo extra, ya luego no solo es el resumidor, es que se ha modificado la variable del resumidor. Entonces lo ideal es poner esto de forma fija y esto sí que nunca se cambia, esto de aquí. Este edit field se queda fijo siempre. Entonces lo ideal es hacer llamamientos a este edit field y no llamamientos directamente a esto, sino directamente a esto. Es mucho más eficiente y mucho más eficaz. Sobre todo para nosotros a la hora de cambiar nodos y cambiar las cosas, luego sería todo mucho más fácil y más rápido. Y luego por último, si te fijas, las tools pues son muy pocas y no demasiado relevantes, aunque sí que lo es. La calculadora y Wikipedia es medianamente relevante porque a veces la IA necesita responder cosas como por ejemplo de que está hecho el algodón, pues son cosas que la IA no debería tener por qué saber o no responder, pero que seguramente generaría una respuesta mucho más precisa y detallada si tiene acceso a Wikipedia en este caso. Luego tendríamos la base de datos de pedidos que solo se consulta en caso de que el usuario lo pida, pero siempre con la barrera del protector de privacidad que comentamos antes que se hacía con la IA, en este caso
caso el identificador de privacidad, que detecta si es true o false, si hay información sensible o no, y luego pasaría la respuesta al cliente. Luego se registraría en la base de datos la conversación del cliente, tanto la del cliente como el de la IA. Eso sería en este registro de aquí, en el cual, si te fijas, pues se clasifica todo de forma automática, ¿vale? Este es el último mensaje que hemos enviado por WhatsApp, en el cual pues tendríamos que la intención del cliente es seguimiento y que el sentimiento del cliente es neutral con el respectivo mensaje del cliente, en el cual es simplemente un resumen hecho con la IA, porque así cuando nosotros lo vemos podemos leerlo de una forma más fácil, creada con una gramática mucho más sencilla de leer y no tener que estar descifrando lo que el cliente necesita o quiere. Y luego, obviamente, la respuesta de la IA. Y luego tendríamos el prompt, pero del user message, que esto quiere decir que aquí lo que vamos a meter es, por así decirlo, la información que el usuario está arrojando, no tanto el prompt realmente, el prompt del sistema o el prompt del administrador, pues sería todo esto, pero aquí lo que estaríamos dándole a la IA es información del usuario. Aquí, pues, por ejemplo, le estamos diciendo que el cliente ha enviado el siguiente mensaje, junto con el tipo, el texto o descripción del mensaje. Luego tendríamos la intención detectada, el sentimiento del cliente, idioma detectado, si está dentro o no del horario comercial, la privacidad, etc. Y luego tendríamos el system message, en el cual pues es un simple prompt, como por ejemplo ser muy amable, servicial y humorístico solo cuando sea apropiado. Esto personalmente te recomiendo mucho y encarecidamente que lo hagas con ChatGPT, y sobre todo dile que quieres hacer un prompt, porque así te lo va a adaptar con un lenguaje que lo pueda entender perfectamente otra IA, que en este caso obviamente es ChatGPT también, pero es muy importante que lo hagas de esta forma y que también le digas a ChatGPT en este caso que piense en diferentes excepciones y que ponga respuestas para esas diferentes excepciones, porque muchas veces hay pequeños problemas, pequeños detalles que no están puestos dentro de estos prompts y lo que genera son ambigüedades, y eso genera que luego la IA se pueda equivocar. Realmente no se equivoca porque no sepa qué responder o porque esté mal configurado, realmente se equivoca muchas veces por falta de información o por falta de contexto. Entonces nosotros lo ideal es que le demos mucho contexto e información, sobre todo de qué hacer en casos excepcionales o en casos específicos. Cuanta más información le demos de esa forma, más fácil será que no se equivoque. Y luego, en cuanto a la base de datos del cliente, pues es muy sencillo. Simplemente pues aquí sería poner toda la información, en este caso pues de idioma detectado, intención del cliente, sentimiento del cliente, mensaje del cliente, etcétera, etcétera. Vale, que eso sería pues simplemente decirle que registre dentro de cada columna puesta de esta forma pues el input que se ha recogido anteriormente de diferentes nodos. Ya está, es muy sencillo. Luego tendríamos otra de las funcionalidades nuevas que he puesto, que sería el de detectar que se ha cerrado una conversación, y en caso verdadero, si detecta que nosotros hemos dicho gracias, hasta luego o lo que sea, pues lo que vamos a hacer es enviarle una encuesta, porque así podríamos tener información del usuario de lo que es lo que piensa sobre la IA. Y para ello lo que vamos a hacer es una demostración de cómo funcionaría esta parte. Entonces vamos a responderle como si fuera una ocasión real, en el que le vamos a decir perfecto, gracias, no hace falta, hasta luego. Vamos a decirle, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que hace la IA en este caso. Vamos a esperar a que fluya todo por el workflow, y si te fijas, pasó ya por aquí, detectó de que es verdadero, es decir, de que se ha cerrado una conversación, y por lo tanto se envía la encuesta. Esto obviamente no hace falta la IA, la encuesta, en este caso que no es dinámico, que es un texto fijo, en el que simplemente lo que está haciendo es inyectar este texto a través de WhatsApp. Si te fijas, este sería el mensaje de la encuesta que le acabamos de enviar por correo, en el cual es simplemente un edit field que lo recoge luego a la hora de enviar la encuesta. Es decir, se responde un mensaje aparte del que ya se ha respondido por WhatsApp, se responde con este de aquí, con la información del edit field, que es simplemente un texto fijo y básico en este caso. Luego, en las versiones más avanzadas de toda esta gente de ella, que obviamente tengo ya versiones hiper avanzadas, muchísimo más avanzadas que esta, pues habría un resumidor de encuestas en el cual se recogen todas las encuestas de la base de datos, y cada cierto tiempo, como lo configura el usuario, o sea el administrador, pues se le enviaría por correo, por ejemplo, también dependiendo del número de solicitudes que hay, es decir, de mensajes de clientes, por ejemplo, al final del día, al final de la semana o al final del mes, sería un resumen de todas las encuestas recibidas, y se hace, por así decirlo, un informe de satisfacción del usuario y de posibles mejoras según lo que ha arrojado la gente. Y esto se enviaría en este caso a Gmail, pero esta no es la configuración, tranquilo, tengo algo mucho más avanzado para hacer esto y muchísimo más complejo. Luego, todos los clasificadores ya no solo pasarían por este merge de aquí, sino que pasarían por este. Pero te preguntarías, ¿pero por qué no lo pones todo junto, Jorge? ¿Por qué pones diferentes merge y diferente cableado para cada nodo? Pues mira, es muy sencillo. Si te fijas, aquí en esta parte, que sería el de la gente de IA, se necesitan prácticamente todos estos nodos. Pero es que aquí abajo no se necesitan todos los nodos, y por un tema de eficiencia lo que se hace es solo conectar los nodos más críticos e importantes, o simplemente los que se vayan a usar. Y aquí, pues si te fijas, no vamos a usar ciertos nodos, como por ejemplo
ejemplo el identificador de privacidad. ¿Por qué? Porque no hace falta. Podríamos hacer así y conectarlo aquí, añadir un nuevo input y conectarlo al clasificador del merge. Lo podríamos hacer, pero el problema es que estaríamos inyectándole más información extra sin necesidad. Entonces aquí date cuenta que cuantos más inputs le des, pues más información y outputs van a salir aquí fuera de este merge, y por lo tanto va a haber más información y más sobrecarga en el sistema, sobre todo si esto lo hacemos cada vez más complejo, que es el caso. Cada vídeo que hago sobre esto, pues voy haciendo un sistema cada vez mucho más complejo. Entonces si ponemos un ladrillo demasiado grande o demasiado pequeño para el tamaño del resto de ladrillos, eso va a sufrir consecuencias a largo plazo, porque si ponemos un ladrillo demasiado grande, vamos a estar poniendo ladrillos de más y es material que se va a desperdiciar. Pero si ponemos un ladrillo demasiado corto, lo que puede hacer es tambalearse toda la estructura y puede llegar a caerse un rascacielos entero, por así decirlo, ¿vale? Y en este caso, pues aquí tendríamos el output de todos los clasificadores, en el cual me estaría diciendo pues que el usuario agradece e indica que no es necesario continuar, se despide, es decir, se ha detectado en este caso de que hay un cierre de mensaje, y luego esto que no sé qué corresponde, en este caso pues el idioma, y esto seguramente sería el sentimiento y la intención. Entonces esto pasaría por el aggregate para que no se ejecute esto en 4 veces diferentes, porque tú imagínate si hay 3 vías diferentes, pues se ejecutaría las 3 vías por 4 veces si no estuviera el aggregate junto aquí. Entonces aquí lo mismo, pasaría por este basic LLM, en el cual pues simplemente analizaría el resto de información anterior que le hemos puesto de input y detectaría en este caso si hay incidencias técnicas o no, que si lo abrimos pues lo que vamos a ver es simplemente un prompt en el cual pues estaríamos diciéndole básicamente que detecte que si hay un problema técnico, un fallo, error o mal funcionamiento relacionado con un sistema o servicio, así como fallos de funcionamiento como caídas, errores, bugs, problemas con una app, página web o sistema digital, porque por ejemplo pueden quejarse de que el sistema de pago no funciona, de que la web está caída o incluso que la IA no está respondiendo pero sí que recibe los mensajes. Pero en general pues cualquier tipo de queja específica sobre el rendimiento técnico o mal desempeño funcional, y esto en caso de que sea positivo pues respondería como soporte técnico true, y si detecta que es positivo pues iría por Gmail, y si no lo detecta pues iría por este nodo de aquí, en el cual pues simplemente no haría nada porque sería false en este caso. Lo mismo con el resto de nodos, si detecta de que hay clientes enfadados pues enviaría una alerta tanto a Gmail como Telegram, que esto simplemente sería activarlo, y lo mismo con el detector de intervención humana, en el cual pues este sí que está activado en cuanto a Telegram porque sería más importante, es decir, yo quiero que en mi móvil me aparezca un aviso rápidamente de que se requiere que un humano en este caso acabe respondiendo los mensajes porque la IA no sabe qué responder o el cliente necesita algo específico que se ha dicho anteriormente de que siempre se va a requerir intervención, perdón. Me gustaría saber si realmente vale la pena de que suba la versión 5.0 de esta demo para Zalando.es, que es una empresa muy grande. En el caso de que tú consideres de que esto realmente vale la pena y que te gustaría ver cosas aún más complejas, porque esto ya es muy complejo, pero te aseguro de que puede llegar a ser todo esto muchísimo más complejo. Si quieres que haga un vídeo de la 5.0, que ya lo tengo hecho por cierto, dímelo en los comentarios, házmelo saber de verdad, pero sobre todo en los comentarios, porque a veces pues veo que no hay suficiente interés, como por ejemplo lo del asistente personal de Telegram, y si veo que a la gente no le interesa demasiado, pues no voy a estar perdiendo el tiempo haciendo vídeos de esto, porque me cuesta mucho hacer este tipo de vídeos sinceramente. A mí lo que me gusta realmente es estar con mi ordenador haciendo mis flujos tranquilito y vendiéndoselo a empresas de forma personalizada. La verdad que de esta forma es de la que yo me siento más seguro y más cómodo, pero también en parte estos vídeos me ayudan para poder conseguir más clientes de otras empresas y para poder seguir montando este tipo de workflows, y cuanto más grandes y complejos pues ya no solo mejor para las empresas, sino también me siento yo más feliz y más realizado. Así que si de verdad te ha gustado esto, por favor dímelo en los comentarios y dime que suba la versión 5.0, y si veo apoyo pues lo hago. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda o cualquier cosa dímelo en los comentarios, que normalmente suelo responder.